De la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 6 de la mañana con 30 minutos. El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana y por supuesto en la continuidad de nuestra programación desde muy temprano con nuestros noticieros. Osvaldo Ruiz, desde luego los tenía bien informados. Gracias. Vamos de inmediato desde luego a conocer el análisis político semanal de los temas que han estado gravitando en la agenda periodística. Y quiero saludar cordialmente a nuestro staff del día viernes. Doctor Kirio Waldo Salgado, gusto en saludarle. Muchas gracias, Ernesto. Que el Señor les bendiga a todos. Walter Raudales también se te saluda, Walter. Muchas gracias. Buenos días, Ernesto. Bueno, este viernes le hemos dado ya la vacación que le corresponde a Julio Valdivieso y a Carlos Araujo, y en sustitución de ellos, pues aquí nos acompañan también dos grandes amigos de la casa. Nos acompaña Jorge Villacorta, bienvenido, gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias, muy buenos días, Néstor, buenos días a los televidentes. También Juan Ramón Medrano, gracias Juan Ramón por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, hoy en el programa no podemos pasar por alto el análisis pertinente y debate que debe de tenerse en este programa con relación a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y sobre todo también al proceso por el cual fueron nombrados para dirigir la instancia encargada de administrar las próximas elecciones de alcaldes y diputados. Un proceso que ya todos conocemos, ha sido por un lado bastante cuestionado, al grado que los nuevos magistrados están atentos y lo expresaban el día de ayer a la hora de tomar sus cargos, ¿verdad? De estar atentos a posibles recursos de inconstitucionalidad, ¿verdad? Por las razones que ya vamos a discutir. Pero ese es un elemento que vamos a tener sobre la mesa y la discusión. Otro tema que vamos a someter también al debate está relacionado con la decisión del gobierno nicaragüense de otorgar la nacionalidad al expresidente Mauricio Funes y que ha traído también una serie de críticas por tal acontecimiento y sobre todo se da en el contexto de la situación judicial que se tiene contra el expresidente. Así es que son los temas que van a estar gravitando esta mañana acá. Les invito a ustedes a que participen. Tenemos tres preguntas que desde luego se las presentamos a ustedes para que puedan responderlas a través de las redes sociales. La primera dice así: ¿cuál o qué aspectos determinantes se tomaron en cuenta para elegir a los nuevos magistrados? ¿Qué aspectos determinantes se tomaron en cuenta para elegir a los nuevos magistrados del tribunal? La segunda, ¿cuál es el principal reto que llevan las nuevas autoridades electas del Tribunal Supremo Electoral? Y la tercera, ¿qué implicaciones tiene ahora el proceso de extradición del expresidente Funes al asumir la nacionalidad nicaragüense? ¿Qué implicaciones tiene ahora el proceso de extradición, que es el que se ha venido cuestionando? A eso le vamos a sumar otros temas que sin duda alguna están ahí sobre la mesa. Guatemala ya se considera un país seguro. Se le contra todos los pronósticos de oposición judicial que habían, porque en su momento había una resolución judicial, pero ahora hay una declaración de que el país se convierte en un país seguro y por consecuencia, pues cualquier persona va a poder aspirar a una, ¿cómo se le llama eso? Una especie de asilo, ¿no? Cuando se trata de asistir en esas caravanas de migrantes. Pero bueno, es un tema que vamos a también agregar si nos queda tiempo por el hecho de la magnitud social que esto representa en el contexto de país y también de la región. Así es que, bueno, ahí están las cosas. Doctor Salgado, háganos el favor de abrirnos el telón con relación a este tema que tiene que ver precisamente con la nominación, la elección y ahora, desde luego, la asunción de una nueva autoridad para el Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, quiero felicitar a la Asamblea Legislativa por haber electo en tiempo a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Por ahí se oyen algunas voces que no están conformes con la elección que se ha hecho. Cada uno tiene derecho a opinar. Pero lo cierto que para mí
creo que la subcomisión que entrevistó a cada uno de los postulantes a magistrados, pues hizo lo que pudo hacer en tan corto tiempo. Y creo que se hicieron las preguntas correctas y de algunos se obtuvieron respuestas correctas. El gran problema que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral es que, de acuerdo a una reforma constitucional que se hizo después de o previa a los acuerdos de paz en 1991, para que entrara en vigencia, después de los acuerdos de paz y en la primera elección del Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos que obtuvieron el primero, el segundo y el tercer lugar tienen derecho a proponer una terna de gente, si no del partido, afín al partido, simpatizante del partido. Esa capa, digamos, oscura para la sala de lo constitucional anterior, eso no se ha podido evitar. Y todos los partidos políticos que tienen derecho a nominar, pues eligen a la gente de su mayor confianza. No todos son personas con las credenciales que nosotros quisiéramos, porque algunos critican que no tienen experiencia electoral, pero yo conozco algunos casos ahí que, por cierto, a mí me extrañó que estuvieran criticando el nombramiento de Noel Orellana por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque conozco a Noel Orellana. Con el ingeniero Villacorta estuvimos en la Asamblea Legislativa y Noel Orellana era un técnico bastante ilustrado en temas de la Asamblea Legislativa y nos tocó que él fuera el técnico de la Comisión de Hacienda, donde estuvimos con el ingeniero Villacorta. Y creemos, entiendo que Jorge igual, que Noel Orellana fue siempre un ejemplo, que cuando se fue el doctor Pineda Navas quedó en vez del doctor Pineda Navas, y ahora pues es magistrado por uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se dice por ahí, y se lo preguntaron al presidente de la Asamblea, que qué pasaba con algunas inconstitucionalidades que se habían dado en algunos nombramientos que son partidarios y que violan la sentencia que dio la Corte anterior de que no tenían que ir gente que oliera a ningún partido político. Yo creo que el doctor Norman Quijano respondió muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice esta Sala de lo Constitucional. Porque esta Sala de lo Constitucional, mis estimados amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, no tiene ninguna responsabilidad de asumir los fallos que dio la anterior sala. Porque aquella sala con sus resoluciones no ha causado estado para que se obedezcan. Y esta sala puede perfectamente cambiar el criterio. Pero en términos generales, y para terminar, creo que ya tenemos Tribunal Supremo Electoral. Entiendo que ya se reunieron el 31 de julio y entiendo que ya están trabajando. Y eso es bueno para el país, bueno para los partidos políticos, bueno para la institucionalidad, y el reto que tienen es grande. Montar las elecciones del 2021, que son legislativas, de consejos municipales de todo el país y también del Parlamento Centroamericano. Ok, a ver, Jorge Villacorta por alusión. Yo creo que en el caso, cuando se mencionan nombres, el caso de Noé Orellana, ¿va? Es correcto. Es una persona a quien también tuve la oportunidad de trabajar con él. Es una persona que me parece que tiene las cualidades del doctas en el conocimiento,
para poder llevar a cabo una tarea como la que le han encomendado. Yo lo conozco también. Vamos a ver. Yo quisiera separar lo personal. Lo que son los que vienen de la Corte Suprema de Justicia de las ternas que vienen de los partidos políticos. Yo quisiera que la ciudadanía entendiera una cosa, recordara una cosa. Cuando se dan los acuerdos de paz, el resultado que se expresa en los acuerdos de paz refleja lo que políticamente se hizo: sustituir a las Fuerzas Armadas del control del aparato del Estado por los partidos políticos. Es decir, se creó esa figura en que los partidos políticos pasaban a ser con exclusividad, según el artículo 85 de la Constitución, la única vía, el único camino para pertenecer o formar parte de la administración del Estado. Por consiguiente, eso se reflejó en todo el resto de la institucionalidad, en el que es predominante ese monopolio de los partidos políticos. Hombre, ¿dónde mejor se expresa claramente esto? Precisamente en el tribunal. Sí. Ahí hay una frase de Salvador Samayoa que dice: es que se diseñó eso para que fueran tigres cuidando tigres. Es decir, que fueran los mismos partidos políticos los que se autocontrolaran. Y para eso, de 5 magistrados, 3 vienen de los partidos políticos, propuestos por los partidos políticos. Hombre, lo obvio es que la sala, cuando dice, mire, no deben de pertenecer a partidos políticos, era expresando un sentimiento de la población que viene acumulando un rechazo al abuso de la partidocracia. Y entonces hay una actitud de rechazo en la población y la sala constitucional lo asumió poniendo ese punto. Pero miren, a quien lleven es el partido político, los 3 que le corresponde, llevar a gente, y es obvio que van a ser por lo menos de su confianza. Claro, o sea, no. Es obvio eso. Y corresponde al diseño. Si no nos gusta, cambiemos la Constitución. Ahora, ¿qué se hizo además? Para evitar que se pudiera exagerar el control de los partidos políticos, hombre, el legislador puso 2 magistrados de 5, 2 que provinieran del órgano judicial, es decir, que fueran personas, abogados con el conocimiento de jueces. Y eso es la presencia entonces de esas 2 ternas. Si vienen ahí electos, 2 deben de ser electos, 2 magistrados que se proponen, que vienen en la lista de la Corte, y su tarea es garantizar la legalidad de todos los procesos que se realizan en el tribunal y obviamente en las elecciones. Claro, al ser 2 de 5 y en un sistema colegiado, como es el tribunal, donde la presidenta o el presidente es uno entre iguales y uno entre pares, como en el caso de los obispos. Es decir, estamos diciendo de que el tribunal tiene ese balance, y la parte administrativa, operativa, hombre, a estas alturas, después de más de 20 elecciones, usted tiene un personal ahí capacitado. Lo que había que hacer es profesionalizar a ese personal que ha demostrado en más de 20 elecciones éxito en el manejo de una elección. Concluyo. Los 2 que vienen de la Corte, su tarea es principalmente el ser responsables de garantizar la legalidad y que los partidos políticos, hombre, no lleguen a exagerar o a abusar. Y recuérdese usted que en este órgano colectivo se tienen las decisiones 4, se necesitan por lo menos 4 votos, de tal manera que los 2 magistrados son indispensables para cualquier decisión. Y juegan un poco el balance, ¿no? Para que le colocan la balanza ahí de la decisión que puede haber. Exacto. Vamos a ver, Juan Ramón, te vi un poco así escéptico con lo que planteaban tus antecesores, o solo fue un gesto que tú hiciste, ¿no? Mira, la verdad es que... ¿Compartes eso o no? Comparto con Kirio que eligieron en tiempo. Quizás hay que agregarle que, bueno, por primera vez va a ser una mujer la presidenta del TSE. Sí, la primera. Felicidades para ella, es por importante cierto. los espacios de los
sectores que están peleando por sus espacios. Ahora, no se le puede pedir peras al olmo. Si tenés los mismos electores y tenés el mismo procedimiento, vas a tener los mismos resultados. O sea, va a haber disconformidad de una serie de sectores sociales, sobre todo de las ONG que llegaron a presenciar el proceso y salieron descontentos. Dijeron, no respondieron muy bien, había falta de conocimiento del tema específico electoral, ¿sí? Porque pueden ser abogados y conocer en su profesión, pero en el aspecto que van a ir a trabajar y a garantizar ser jueces, ¿verdad? En eso, pues algunos dejan mucho que desear, pero bueno, hay que darles el beneficio de la duda, tienen que ir aprendiendo. Tal y como decía Jorge, los que vienen de la Corte deben de ser garantes del cumplimiento de la ley, y en este sentido creo que Miguel Cardoso había jugado un papel importante, había generado méritos para continuar, ¿verdad? Que no haya continuado me pareció a mí un poco extraño, y eso te dice que privó más del interés político partidario, claro, que el interés de crear una instancia más, digamos, profesional e independiente, que es a lo que estamos aspirando. En cuanto a si son o no militantes del partido, creo que la garantía es que los que vienen de la Corte no sean militantes. Los otros, eso, ahí hay una línea que se puede cruzar a uno y otro lado y que se ha cruzado. De todas maneras, vamos a ver si hay recursos de inconstitucionalidad, vamos a ver si esos recursos son resueltos a favor o en contra. Y efectivamente, como decía Jorge, los partidos políticos tienen ahí preponderancia, en tanto que incluso se eligen con mayoría simple, ¿no? Mientras que los de la Corte se exige que sean con mayoría calificada. Eso te dice que hay ahí cierta diferencia. Pero concluyo. Espero que todo esté dentro de la ley, y espero también que nos sorprendan positivamente los nuevos magistrados electos. Ok, traemos las intenciones de trabajar y eliminar todo ese montón de voces disonantes para que vean que con nuestro trabajo podemos acallar eso, dice Guillermo Huelman, magistrado. Vamos a ver, Juan. Bueno, mira, Ernesto. ¿Te distancias de todos los planteamientos o te sumas? No, más bien tengo una propuesta, ¿sí?, a la ciudadanía quizás o a las fuerzas fácticas de este país. Pero antes de tocar el tema, yo quiero mencionar algo. Fíjate que un momento acá esta mañana, cuando vi aquí a los colegas de panel, me sentí quizás como halagado o un honor, que no merezco estar aquí con estos tres exdiputados, fíjate. Ajá, los tres, vean. Exdiputados, el comandante Balta, Juan Ramón Medrano, fue diputado de la primera tanda del FMLN. Sí, su comandante Balta. Su comandante Después Balta. está Jorgito Villacorta, de mi respeto, ¿verdad? Jorgito Villacorta, que fue en varios periodos también, decano de los diputados, podríamos llamarle. Y de la Comisión de Hacienda. De hecho, los iba a escuchar. Bueno, y el doctor Salgado, que fue un caballero que luchó contra la corrupción de Arena en aquel momento. Y de hecho, yo era un joven escritor que de periodista quería vivir y los iba a escuchar a la asamblea. Entonces te imaginas el honor que siento yo, que aquel es periodista inquieto, sí, que ahora está aquí sentado. No te vas a imaginar estar acá, ¿no? A veces me pregunto, bueno, ¿qué hago aquí yo, no? Sentado. O me vuelvo diputado, fundo un partido de izquierda para estar al nivel aquí de estos diputados. Pero bueno, imagínate, de todas maneras. Aquí estás con ellos. Yo voto por vos y por ningún partido. Tenés un voto ya. De todas maneras, aquí estamos. Un saludo, y es una alegría estar acá con Juan Ramón y con Jorgito y con el doctor Quirio, por supuesto. Y conmigo, bueno, es que mira, somos colegas. Mira, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu lectura? Fíjate que, bueno, mi lectura inicial, aparte de una propuesta que yo tengo, es que, mira, los funcionarios actuales y futuros, ¿verdad?, no solo del tribunal, sino de cualquier elección de segundo grado, tienen que tener claro que ahora los procesos tienen que ser transparentes, tienen que transparentarse. Estamos en una época que lo que priva es la transparencia. Entonces, si no existe transparencia, van a ser profundamente cuestionados. Entonces, la transparencia
significa mayor participación de la ciudadanía. Tiene que haber mayor participación de la gente, aunque ya han participado a través de la elección de los diputados, se supone, pero hay muchas organizaciones, muchos grupos que no se sienten identificados, ¿verdad?, con las agrupaciones políticas. Entonces, esas son las presiones, esas son las voces que se dan. Entonces, yo creo que para estas elecciones tiene que haber más transparencia, que significa mayor participación ciudadana y menos tranza. O sea, menos juegos detrás de la mesa, debajo de la mesa. Esas negociaciones son las que molestan. Que ahí están, que son evidentes, que todos sabemos que se dan. Entonces, claro, eso provoca esos malestares y no hay elección de segundo grado que yo he visto hasta ahora que entre limpia. Que sea aplaudida por todos los sectores, no existe precisamente por eso. Entonces, yo creo que a los recientemente nombrados no los podemos descalificar a priori, no se podría hacer. Algunos que están ahí ya estuvieron en el periodo anterior, pero bueno, el Tribunal Supremo Electoral es un cuerpo colegiado, es un cuerpo que toma las decisiones de manera colegiada, tienen que ser por más de 4 votos, ya lo decían, si son unánimes mejor. Bueno, ¿qué significa todo esto? Y aquí voy yo a aterrizar, es decir, a mi propuesta específica, porque creo que hay que lanzarla. Ojalá alguna agrupación política la tome y se genere un debate. Mira, yo propongo que el Tribunal Supremo Electoral se le quite uno al tercer partido político. Se le quite al tercer partido político y se le ofrezca, por ejemplo, a la academia, a las universidades. Entonces, que las universidades elijan su terna, busquen un proceso, así como los abogados lograron que se le aceptara una lista de 15 abogados, los más votados de la República, entren para la elección de segundo grado de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los abogados hacen una elección y de los 30 que le llegan a la Asamblea Legislativa, 15 son elegidos por los propios abogados. Bueno, ¿por qué ese tercero no se lo quitamos al tercer partido político, se lo damos a las academias, a las universidades, se hace un proceso, las universidades proponen y se hace una elección? Había que buscar la forma. Bueno, pensemos en eso. Y el segundo, el segundo de la Corte Suprema de Justicia, también quitárselo, ¿verdad?, que la Suprema tenga uno, y el segundo se le da, por ejemplo, a las iglesias, que son una fuerza activa, una fuerza fáctica, que también puede participar, y hay formas de hacerlo y de elaborarlo. Cuando digo iglesias, digo a las iglesias. Bueno, esa es una propuesta. ¿Por qué? Porque ahora las elecciones de este segundo grado, la ciudadanía se siente alejada. La ciudadanía se siente no tomada en cuenta, a pesar de que son los partidos políticos que ellos eligieron. Y repito en eso. Entonces, así como se ha logrado de alguna manera cohesionar, ¿verdad?, en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta a los abogados, yo creo que sí se puede tomar en cuenta a otros sectores que se sienten también no tomados en cuenta. En ese sentido, bueno, por supuesto hay que reformar, como decía Jorgito Villacorta, la Constitución. Bueno, se necesita voluntad política, porque las cosas, mira, yo creo que las sociedades van evolucionando en la medida que va evolucionando también el mundo, pero tenemos que evolucionar. Aunque hubo una reforma previo a los acuerdos de paz de lo electoral en El Salvador, creo que puede haberse también una nueva reforma. Tenemos que actualizarnos en lo electoral. Pero aparte de eso, yo creo que también deberíamos en lo electoral de hacer una reforma integral, que entre lo tecnológico, ¿verdad?, lo tecnológico, que ya se pueda votar por celular, que se pueda votar de algunas otras formas más tecnológicas, no solamente con la papeleta, como han evolucionado en otros países, que podríamos tomarlos de ejemplo. Ok, bueno, al final veo que todos cantan la misma canción, ¿verdad? Yo quisiera precisar una cosa, porque se mencionaron nombres. Para mí, y comparto lo que tú dices, Miguel Cardosa hizo, a mi gusto, un excelente trabajo. Continuó para mí su trabajo como abogado, con los cargos que ha tenido tanto en la Corte como en la Procuraduría. Es decir, tiene un récord, y lo sigue teniendo, de un abogado y un funcionario excelente en su trabajo. Lástima, a mi gusto, que vinieron en una misma terna con Noel Orellana también. Entonces, hombre, escoger dentro de la misma terna, sí, creo que significó, si hubiesen venido en terna separada, yo estoy seguro de que ambos estarían siendo electos. Y yo comparto lo que Kirio dice, con Noel lo conocemos de años,
Y nunca, igual que el doctor Pineda Navas, nadie pudo señalar que hicieron algo en favor de un partido político u otro. Ambos fueron muy institucionales, los juntos porque tienen las mismas características. Estuvimos en la Comisión de Hacienda y claro, se dicen un montón de falsedades. Alguien en estas noticias falsas dice que Noel le ayudó a Julio Gamero a cambiar recursos de un ministerio a otro. Por Dios, es absurdo, eso no se puede hacer, no lo puede hacer un técnico. Cualquier decisión de una comisión pasa al pleno, es en el pleno, y alguien que está allá en el de jefe del sistema legislativo, allí sí, y se dieron un par de cosas de otras personas que ya no están en la asamblea, que se dijo, mire, se les pasó la mano y se equivocaron en una coma, y resulta que pusieron la coma adelante y cambió totalmente mira, el Jorgito, sentido. Pero sí, en lo que yo puedo dar fe es que Noel ha cumplido con su función cuando yo lo he conocido, y mis respetos, tal como se ha expresado aquí, por su activar. Ahora, el resto, yo creo que tienen que cumplir con su función y que en su trabajo se van a conocer, tienen retos, pero me interesa tu propuesta. Sí. No, yo solo te quería decir lo de los nombres, pues como mencionaste al doctor Cardosa, yo trabajé con él, ¿verdad? Y me parece excelente las palabras que has dicho, y yo creo que efectivamente es una pena que no haya quedado ahí. Ahora, el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral es un trabajo colectivo, y aquí al anterior Tribunal Supremo Electoral hay que reconocerle, y allí le reconozco al presidente Julio Olivo, ¿verdad?, que a pesar de todas las críticas que hubo previo a la elección presidencial, y hubo una gran batalla y campaña, lo hicieron bien. Lo hicieron rápido, dieron los resultados y al final terminan con una alta calificación en las encuestas. Todo el colectivo del Tribunal Supremo Electoral pasado. Es correcto, yo nada más decía tu propuesta. Sí. Es que para mí debemos hacer una reforma constitucional que de una sola vez quite ese sobrepoder del artículo 85 que le da a los partidos políticos. Ya esa etapa en que los partidos era indispensable en este proceso, inmediatamente resultado de la guerra, han pasado 30 años. Esto para mí no tiene sentido. Fíjate bien, van a despartidizar y se ha despartidizado los organismos temporales. Sí, pero la cabeza sigue igual, entonces no tiene sentido. Tenés que cambiar eso, y para mí se trata de elegir 5 jueces con todas las características de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y evidentemente cambias las características, la forma de lo que debe de llenar los requisitos y la forma de elección. Lo veo pero de una sola vez corrigamos bien pensativo lo veo, doctor Salgado. No sé Bueno, Jorge, ese dominio de los partidos políticos, de acuerdo a la Constitución, artículo 85, ese privilegio de los partidos políticos, prácticamente se los quitó la Sala de lo Constitucional anterior, con argumentos buenos o con argumentos malos, pero se los quitó al instituir las candidaturas no partidarias. Y ahí está eso. Y yo estoy de acuerdo con Jorge, de que ese monopolio de los partidos políticos, que solo ellos pueden proponer, que solo ellos pueden mandar aquí en El Salvador, yo creo que eso debe de quitarse. Como debe de reformarse la Constitución para permitir la democracia representativa hasta ahora, pero debe permitirse la democracia participativa, con el referéndum, el plebiscito y el mandato revocatorio, para que todo aquel mal funcionario pueda ser destituido por medio de un procedimiento, y que cualquier cosa que ocurra en el Estado sea bien hecho, porque de lo contrario el funcionario pesa sobre él la espada de Damocles que lo puede quitar el pueblo en cualquier momento, inclusive a un presidente de la República, a un ministro, a un alcalde, etcétera. Así es que creo yo que por este momento
así como están las cosas y el fallo de la Sala de lo Constitucional pasada, se le quitó bastante a los partidos políticos esa hegemonía al instituir las candidaturas no partidarias. No, y tenemos tiempo todavía para un comentario breve. Neto, mira, primero yo creo que había otros candidatos ahí dentro de los partidos políticos. Para el caso de Julio Valdivieso, por ejemplo, creo que hubiera jugado un buen papel por el conocimiento jurídico que tiene. Ahora, sí conozco a Noé, no trabajé con él, a diferencia de Jorge y de Quirio, pero sí lo conozco y efectivamente es un buen abogado y hizo un buen trabajo. Conozco también a Guillermo Wellman, ¿no? Me parece a mí una excelente persona y espero que ellos hagan un buen papel. Ahora, yo te firmo cuando saques aquí la iniciativa, tu propuesta, Walter, con una diferencia. Sí. Yo creo que las iglesias no deben de participar. Yo también creo en eso. estos aspectos. Yo Pero- creo que debe ser totalmente laico. Pero fíjense ¿Por que qué? tienen que actualizarse porque mira, López Obrador le ha abierto a las iglesias, les ha dado espacios, les ha dado ahora, se está debatiendo cómo van a participar políticamente ¿Y de en dónde, el Estado de México. ¿De dónde es López Obrador? No, en Mira, México. y Bolsonaro. Bueno, Como ejemplo, los ejemplos. Eso también Ajá. no Abuso soy- como el de Bolsonaro, donde lo lleva ahí esas iglesias ultra pero conservadoras. es que eso no se puede Me hacer. parecen unas cosas. No, pero eso en ya un es la estado persona. laico. Es ya la persona. Ese es un extremo, Sí, ese es un extremo. pero la- Es que pero ese es mira, el que la punto, hay dos iglesia, extremos, no pero puede que la llevar. iglesia puede dar Las aportes iglesias. Así importantes es. con Sí, relación como sociedad a civil. elementos como sociedad civil Claro, son buenos. eso me Pero no refiero. Y lo participando otro es que entra en directamente. consonancia. A lo mejor algún cristiano puede ser Claro. menos ladrón que otro ladrón que no es cristiano. Pues, Sí, o sea, sí. Es que cristianos somos todos los que estamos acá. perdóname un poco el peyorativo No, pero comentario. es que cristianos somos pero- todos. Que todos claro. creemos en un ser superior. Pero es que mi punto no es ese. salto Estado por mi laico. convicción de fe y que yo creo que también debería de ser. Ahora, no estoy de acuerdo en lo que dice, y me parece que es un punto bien importante lo que dice Jorge, irse al extremo como tal. Es que ese Si es el este es peligro. un estado laico, pues. Ese es el Si peligro. aquí podemos convivir unos y todo. Esa es Es la que el cuestión. punto, perdón, Neto, y Sí. Quirio, el punto es que la iglesia históricamente jugó el papel que después jugó el ejército. Era el gran partido No, pero político, ya eran la los dueños iglesia ya es otra. eran los dueños de pero No, pero eso fue en el 1800 y pico cuando... Sí, veas pero ver parte de la tele. historia. de la Perdonen, pero iglesia. cuando yo veo algunos, bueno, Ajá. no voy a criticar a una iglesia, pero cuando veo a algunos millonarios y poderosos que vienen de donde vienen, Ajá. no me gusta mucho. Vale, fíjate que yo ayer- digo, ¿sí? Eso es lo único que te adverso, Walter, lo demás te compro Este la es un tema propuesta. bien importante de debatirlo. Fíjate que el día Sí, de ayer, no. a propósito, aquí tuve la oportunidad de hablar con el ex sacerdote de Usulután, ¿verdad? Que renuncia a su Para participar en política. Sí, A sus votos. A sus votos. Eso es bueno. Cuelga la sábana. Y me dice, Eso es vamos bueno. a ir a servirle. Renunció. Ok. Así que yo No no está estoy diciendo ocupando poner su curas ni monjas ahí. renuncia un pastor. Él y el pastor renunciaron Es correcto. Sí, renunciaron. a ser ministros de Dios. Exacto. Para ser Ministros. siervos de los hombres. Sí, Eso es bueno, otra pero cosa. que- Ese es el problema. Sí, pero Pero no usaron el púlpito para su candidatura. Ese es el punto. Bueno, es un punto de debatirlo. Vamos a hacer No una hay- pausa y regresamos con Sí, eso. ¿Te no, hay, parece? no hay contradicción en eso, No pero hay está bien, contradicción, hablamos, ¿sí? sí. No, pero es que tú sacaste Desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces en este día viernes a conocer cómo están nuestras calles en la capital. Viajamos con nuestro Mega Drones desde la Manuel Enrique Araujo, cerca de las instalaciones de la Feria Internacional, del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Por cierto, ahí está Consuma a la orden para que usted vaya a disfrutar también con su familia. Está la exposición de toda la mano de obra salvadoreña, el comercio, la diversión, en fin, Consuma está muy interesante. Vamos entonces hasta el sector de la Monseñor, en la conexión que vamos haciendo en este momento y este giro hacia Los Próceres. Así está la circulación vehicular por esta importante zona y en este día viernes, para quienes nos están viendo fuera de nuestra capital, fuera de nuestro país, aquí está esta imagen preciosa que nos pone en perspectiva cómo amaneció San Salvador este viernes, a las puertas de las vacaciones.
Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho para invitarles a que no se pierdan mañana en directo con Ernesto López Radio. Vamos a llevar a cabo el segundo análisis que tuvimos, por cierto, acá en Diálogo, con relación a esta propuesta de legalización de la marihuana para usos medicinales. Esto lo vamos a tener el día de mañana con nuestros dos invitados. Estará con nosotros, desde luego, No, ahí hay una equivocación, ahí hay un gran horror, digámosle, así. Vea, ese no es, sí, ese es un gran error. Vamos a quitar. Sí. Es don Wilfredo, okay, el experto en el manejo de estrés, Wilfredo Martínez, okay, y don Mario Girón, que es un experto terapeuta para adictos. Así es que, buen tema. Así es que será un tema muy interesante el que vamos a tener mañana en directo con Ernesto López Radio a las 7 de la mañana. Usted no se lo pierda. Buen tema es sí. Y es otro tema también polémico, ¿verdad? ¿Te interesa la marihuana? Es que estaban diciendo que el marihuanol, el que venden ahí en el mercado central, es puro mentol, que no tiene nada de marihuana. Puede ser. Sí, que no, puede ser. Entonces, que verá, pero bueno, interesante. Tal vez tiene una hojita. Sí, pero toca tu mente y tú crees que eso te va a curar. Claro, ¿no? Y quita los dolores, ¿verdad? Sí, entonces, y si lo venden es porque tiene. No, porque es muy consumido en la gente que tiene reumatismo. Sí. Entonces, yo lo uso. Sí, yo lo uso. Pero entonces puro mentol, no tiene nada de marihuanol, dice el marihuanol. Y bueno, de hecho hasta se exporta, ¿sabes? Bueno, mira, son temas polémicos, ¿verdad? Sí. Realmente mañana vamos a darle la segunda parte porque la vez anterior acá en televisión nos quedamos cortos con esa propuesta que ha hecho, por cierto, el amigo Francis Habla. Bueno, regresemos entonces al tema. Hablábamos del Estado laico y de la participación de religiosos en política y sobre todo también en consultas, ¿verdad? Así fue el tema que subió. Pero yo quería, porque ahí nos estamos saliendo del tema, pero yo quería reflexionar sobre lo que dijo Juan Ramón Medrano, sobre dos personas, Julio Valdivieso, que a mí me parece que es un hombre muy, muy capaz, con mucha experiencia, con un conocimiento jurídico vasto, catedrático universitario, que bien hubiera calificado para el Tribunal Supremo Electoral. En su lugar se eligió a otra persona que yo considero que también es una persona muy capaz, muy inteligente, a Guillermo Huelman. Sí. Sobre Guillermo Huelman, al que conozco y le tengo aprecio, se tejen ciertos rumores de que ya hay o va a haber un recurso de inconstitucionalidad porque Guillermo Huelman es partidario, porque fue diputado suplente en 1997 al 2000 del Partido Arena. Estuvimos juntos en la asamblea y sí, Guillermo Huelman fue diputado suplente. Y eso podría, no sé qué criterio va a tener esta sala, echar a perder ese nombramiento de la Asamblea Legislativa, aunque entiendo que lo revisó la subcomisión, entiendo que ellos optaron por poner a Guillermo Huelman, al licenciado Huelman, a pesar de todo, y que fue electo. Pero ¿qué pasaría si a Guillermo Huelman lo desarticula del Tribunal Supremo Electoral
la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo se va a resolver el problema? Esa es la pregunta. Pero queda el suplente. Entonces, si lo inhabilitan, queda el suplente, ¿verdad? O la suplente que está ahí, ¿verdad? Esa sería la discusión, sí. Y al suplente, ¿quién lo...? Jorge Villacorta, si tenés algún criterio ahí. Pero, no, que así ya hay un antecedente. Sí, claro. De un magistrado que fue retirado por esos señalamientos partidarios, y bueno, esta misma sala ya confirmó esos hechos, y fue la suplente, que ahora por cierto está de nuevo, la suplente la que cubrió el espacio que dejaba ese magistrado. Esa es la forma en que resolvió. Ahora, ya que me pasaron la guitarra, yo quisiera avanzar en el tema de... ¿Cuál es el reto? Los retos. Yo creo que tiene uno de inmediato. El tribunal, si no tiene presupuesto, si no tiene en el presupuesto de la nación, en la ley de presupuesto, una cantidad determinada con todas las características que debe de tener, difícilmente puede operar. No puede estar bajo el capricho del ministro de Hacienda. Es que miren, ni siquiera se puede contratar, decimos, queda tecnología. Sí, hombre, pero un software y un hardware para eso se tarda por lo menos 6 meses en diseñártelo, construírtelo. Eso no está en el supermercado, no está en una ferretería. Y no lo puede hacer porque el tribunal no puede contratar nada previamente porque no tiene crédito presupuesto. Entonces, eso para empezar. Segundo, no hay ninguna duda que tiene que enfrentar este problema del que el voto en la lista desbloqueada y abierta tiene el gran problema de que el ciudadano tiene la posibilidad de fraccionar el voto. Y eso tiene un problema porque el voto es uno, me explico, y es problema al fraccionarlo. Ahí aparece, suponete, el diputado fulano ganó por 23.137 votos, punto 28. ¿Y ese punto 28 de qué es? Entonces, esa situación, yo no estoy diciendo que no se pueda resolver desde el punto de vista tecnológico, claro que sí, pero cualquier solución que des, si seguís fraccionando el voto, entras en ese problema. Ese es un tema que debe enfrentarse de inmediato porque tienes elecciones en el 21. Y así podemos señalar rápidamente otras tareas que son importantes. Urgentes. Vean, quiero agradecerle a la exdiputada Mariela Peña Pinto, me acaba de notificar. Ernesto, falleció Mauricio Quinteros, exdiputado también, ¿verdad? Del Partido Arena y también diputado del creo que actualmente era diputado del Creo que era por la libertad. Sí, y yo en lo particular también lo conocí, una gran persona, sí. Yo también lo conocí. Bueno, don Mauricio Quinteros, diputado del Parlamento Centroamericano y exdiputado de la Asamblea Legislativa, falleció esta mañana, me informa la exdiputada Mariela Peña Pinto. Vaya nuestra solidaridad y nuestro pésame a su familia doliente. A ver, tú pedías la palabra. No, solo explicaba. Lo que sucede es que también tiene que tener definitivamente independencia del Tribunal Supremo Electoral en eso presupuestario. Ahora, hay un debate también que existe, que es liberar a la magistratura del Tribunal Supremo Electoral de la parte administrativa y dejarle solo en la parte jurisdiccional, porque eso crea, digamos, también otras ocupaciones, pérdida de tiempo, una mezcla ahí rara del poder, etcétera. Entonces el magistrado preocupado por conseguir la resma de papel o preocupado por la licitación, entonces claro, eso complica. Los ejemplos de otros países efectivamente ya han logrado hacer esa diferencia entre lo jurisdiccional y lo administrativo, no solo en lo electoral. En la parte del órgano judicial lo han logrado identificar, y por parte de eso fue la creación del Consejo Nacional de la Judicatura, que al final se quedó solo como proponer ternas para nombrar jueces, capacitaciones y evaluaciones, pero no llegó a profundizar en la toma real de la administración. ¿Por qué? Porque donde está el billete está el poder. Donde está el dinero está el poder. ¿Y por qué no se quiere soltar? Precisamente por eso. Pero se ganaría en transparencia, se ganaría como sociedad también, porque claro, estar ocupado tanto en la logística y en lo administrativo,
claro, descuidas lo jurisdiccional. En algunos países el Tribunal Supremo Electoral es una sala de lo electoral dentro del órgano judicial, ¿verdad? Entonces, claro, cuando yo propongo que hay que evolucionar, que tenemos que avanzar, ya es tiempo de que las nuevas elecciones también, el ente rector también evolucione un poco. Evolucione un poco. Hay países donde tú votas en un papel, ¿verdad? O haces rompes ahí un espacito y lo metes en una maquinita que está a la par de la urna, ¿verdad? Y va el voto impreso textual, digamos, y también está tu decisión cibernética que se te está contabilizando automáticamente. Hay formas de actualizarnos y estar al día en eso. Somos un país pequeño. Pero mire, yo quisiera que enfocáramos el problema desde el punto de vista real y actual, porque tanto para el presupuesto, que debiera tener un presupuesto especial el Tribunal Supremo Electoral, como para dividir las funciones de tribunal y una especie de Consejo Central de Elecciones que manejara solo elecciones, eso pasa por reformar la Constitución. Claro. Si es que lo que sucede aquí es que muchas cosas no se hacen, las criticamos, hay consenso, pero la reforma constitucional nunca se hace, porque a los partidos políticos, en cierto modo, no les preocupa mucho. E incluso en ciertos casos, está aquel dicho que si no lo gana, lo enreda, y a veces tienden estos subterfugios a dar material a los partidos políticos por eso para que estén protestando. Por eso siempre. son las revoluciones, doctor. Bueno. Por eso son las revoluciones. No, pero quieren hacer hay una cosa que quiero subrayar, Jorge, mira, y es de que lo que sí se puede hacer ya es lo que decía Walter, la tecnologización del Tribunal Supremo Electoral. Eso lo podemos hacer bastante rápidamente. Y otra cosa, la democratización del proceso. Así como empezaron ya a llegar los sectores sociales, se debería abrir más y debería haber propuestas de los sectores sociales. Pero yo sí quiero señalar también por lo menos 3 cosas negativas que tiene como reto superar este tribunal. Estoy de acuerdo con vos, Walter, que la última elección fue fácil. Pues sí, porque era evidente que había ganado Bukele. Pero la anterior de diputado sí fue una tacha. Mira, primero, eso de haberse cargado a CD porque llevaba a Bukele de candidatura, es discutible. Creo que ya tenían al diputado y tendrían que haberlo dejado vivo a ese partido. Segundo, la elección de diputados fue rara, porque primero había una lista y en la tarde eran otros los diputados electos. Y lo otro es de que no fueron dados los resultados a tiempo, sino que echaron un montón de días cuando debió de haber sido fácil. Entonces ellos tienen también el reto de darnos siempre... Pero no fue culpa del tribunal, fue de la sala, Juan Ramón, que la sala unos mesecitos antes determine esa gran complejidad. Sí, exacto. De acuerdo con vos, pero entonces, hasta mucho hizo. Pero el reto que tienen es darnos ese adelanto que siempre esperamos, el mismo día de las elecciones, de decir cómo va ya la tendencia. Sí. Perdón, Jorge, vos tenías si algo. Se aplica tecnología, perdónenme, no me vengan a decir, si usted puede sacar dinero allá en Burundi, y se lo dan de inmediato de su cuenta, ¿cómo diablos no vas a poder votar en un país de 20.000 kilómetros cuadrados con 3 millones de votantes? No me digan que no se puede aplicar tecnología, que no se quiera, porque si se aplica tecnología ya vas a tener menos espacio para la picardía, ese es otro pisto, y ahí estamos claros de eso. Pero a mí me parece entonces que el tribunal debe en este momento, ya en esta semana, debe estar trabajando para presentar de inmediato a la Asamblea Legislativa la necesidad y de una sola vez, porque eso lo tienen los datos, de un presupuesto especial, de manera tal que pueda el Parlamento, el tribunal, a partir de enero del 2020, comenzar a hacer los contratos de una sola vez de toda esa tecnología que se ahora, pero entiendo, Jorge, que el tribunal está bien, tiene que hacer su presupuesto, pero al que tiene que presentárselo es al órgano ejecutivo que presenta todo el presupuesto. Es correcto. Y ahí lo que tienen es que convencer al presidente de la República, Nayib Bukele, para que el presidente de la República también se involucre y esté consciente de que todos los gastos que le va a presentar y todas las inversiones que le va a presentar el Tribunal Supremo Electoral son necesarias ya hacerlas desde ahora para garantizar la pureza de las elecciones del 2021
en donde el partido del presidente de la República tiene grandes posibilidades de ganar. Mira, y yo Claro, quisiera... por eso mismo Mira, creo que el presidente va a estar de acuerdo Así creo yo. en esos recursos que necesita el tribunal precisamente para garantizar éxito en elecciones que se van a hacer mucho más complejas que las que hemos tenido ahora. No solo la del 21, la del 24 también. Si no hacemos eso ahora, vamos a tener los mismos problemas que Juan Ramón señala. Sí, pero ese resultado de que no se tiene la aplicación correcta. Hombre, que ahí me den un papel y vaya marcando rayitas, otra vez, otras 5 rayitas. Perdonen, eso es ridículo. Y eso no puede hacer si se pierde tiempo. Yo no creo que haya salvadoreño que quiera sacrificarse. Mira, y a 3 días propósito, para hacer eso. a propósito de esas sábanas y que ahora va la fotito y parece que van a agregar hasta los suplentes, en fin. Mira, es de color lo que voy a decir, pero también debe de legislarse y prohibirse esas fotos photoshopeadas, que los diputados aparecen con una cara todo bonito, ¿va? Y cuando los ves no son ellos, ¿va? Pero publicitariamente son otros. Entonces, eso tampoco tiene que... Es de color, pero fíjate que sí ha sucedido. Sucedió en la pasada, hubo un par de diputados. Algunos no quedaron, ¿verdad? Y otros, o sea, que no se excedan tanto en eso, en los piquetes. Pero independientemente de eso, mira, yo insisto en que es importante la ciudadanía. Los partidos políticos sí representan, pero hay ciertos sectores que quedan, que no lo reconocen, y son esas voces que crean eso que hay en el ambiente. Y es que efectivamente ya hay que ir pensando en una reforma constitucional. Claro, yo en broma le decía al doctor, mire, para eso se han dado estas revoluciones. Mire lo que le pasó a Zelaya en Honduras cuando quiso hacer la cuarta urna, que era precisamente para hacer una reforma constitucional. Le dieron golpe los militares. Miren lo que han pasado en otros países. Para hacer este tipo de reformas constitucionales se necesita pues todo un apoyo de la ciudadanía. Pero Chávez, el comandante Chávez lo hizo. Bueno, y lo hicieron en otros países también. Lo hizo en Ecuador. Y ganó con éxito la votación popular para hacerlo. Tendría que convocarse una constituyente, pero mencionas eso y te salen las voces aquí como que ya quieres darle vuelta al modelo. Ni siquiera estás hablando del modelo económico, sino del modelo político. Los Arturo Petros, claro. Pero no hay nada esculpido en piedra. Yo creo que sí se puede en función de la sociedad, de la ciudadanía, porque está cambiando. Mira, si va a llegar un momento y lo digo así, o sea, tal vez no lo podemos visualizar, pero en 50 años, nosotros, en otros países, en 5, en 10, que vas a poder votar desde tu casa, con tu aparato, con tu tablet, con tu celular, con lo que haya en ese momento. Vamos a la pausa. Entonces evolucionemos. Claro, vamos a la pausa. Regresamos, obviamente, ya con otro tema. Creo que ya está bastante dicho lo que se tenía que haber dicho. Sí. O lo que se tenía que decir. Y luego vamos a los otros temas también pendientes. No quisieron hablar del tema del Estado laico y la participación. Pongámoslo como un tema especial. Sí, ¿verdad? Sí, no, es interesante. Le tuvieron miedo a este tema, le tuvieron miedo. El día de ayer yo conversé con un ex sacerdote y un ex pastor, ando un poco mal de la garganta. Y es interesante, de alguna manera, el trasfondo que los motiva a ellos a renunciar, uno al hábito y el otro al hábito, ¿no? Es la sotana, sí, el hábito, sí. Está. Y el otro también al púlpito. Púlpito. Vámonos a la pausa y regresamos. El ejemplo político que tenemos es el del... Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Somos paisajes. Somos gente. Somos El Salvador. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Presenta. Siempre la opción para que usted pueda visitar cualquier lugar turístico de nuestro país y que tiene y cuenta con todo el estándar de la atención del Instituto Salvadoreño de Turismo. Por cierto, Karen Avilés siempre nos informa a esta hora de la mañana. Karen, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué información nos tienes? Adelante.
Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos y les cuento que en estas vacaciones agustinas aquí me quedo. Refréscate en los nacimientos de agua de aquí del Parque Los Chorros. También puedes lanzarte de un tobogán de 4 metros y asimismo divertirte en los juegos interactivos. Pero eso no es todo, ya que habrán concursos, animaciones y premios para que los puedas pasar a lo grande en estas vacaciones agustinas. Somos Istu y con esta información yo regreso la señal al estudio con Diálogo con Ernesto López. Gracias, Karen. Qué envidia, ¿no? Ya estar de vacaciones, así será. Bueno, señores, entramos entonces a hablar de este tema. El doctor Salgado, usted me dijo que no estaba de acuerdo en eso, que renuncian a ser ministros de... bueno, pero mire, yo quisiera que eso lo tratáramos profundamente, en un tema más amplio. ¿Por qué? Porque vamos a dar una respuesta que necesita ampliación y no hay tiempo. Sí. Veamos lo de Mauricio Funes. Ok, veamos el caso de la ciudadanía. Pero yo veo que usted tiene ese tema como una obsesión. No, yo lo tengo también. Es importante la participación de Jorge. Y no lo pusieron aquí. Lo de Funes. No, el tema del Estado laico. Eso hay que verlo. Tiene razón. Lo que pasa es que el doctor no está de acuerdo. No está de acuerdo. Que hay que tratarlo a profundidad. Dejan de ser ministros, dice, de la iglesia. No pongan en mis labios cosas que no he dicho. Vaya, ok. Por eso quiero que lo hagamos ampliamente. Eso es. Bueno, yo también, a mí me gustaría ese tema pronunciarlo, porque es importante la participación política de todos los sectores de la sociedad. Político no y solo, ahora no es un gran maestro de la palabra. Sí, tenemos que... Desde que tengo el problema de la vista no puedo leer. Pero después se convirtió usted pastor, yo lo vi predicar. No, nunca fui pastor. O de testimonio. Nunca fui pastor. Sí. En la Biblia hay varios ministerios que el Señor designa. Yo fui evangelista. Ok. ¿Verdad? Y después escritor de algunas cuestiones bíblicas. Okay. Pero ahora me he desconectado porque no puedo leer, no puedo estudiar. Lo tratamos en otro tiempo, en otro día. Igual tiene candidato incluso. No, yo fui jesuita, estuve a punto de ordenarme, definitivamente, sí. A punto le faltaban 5 años. No, como 6 meses, doctor. Como 6 meses. Yo estaba terminando la teología, la maestría en teología, y había hecho la filosofía. Lo que sucede es que, mira, lo que sucede es que hay una enorme discusión en qué significa aquella frase de ser levadura en la masa. Porque el cristiano, independientemente de su designación cristiana, hay un mandato eclesiástico religioso que es que él tiene que ser fermento en la masa. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Te vas a meter en política como te vas a meter en política o no te vas a meter? Pero de nada te sirve tener una fe si tú no la produces en obra, en la gente, en obras reales, pues. Ese es un tema que hay que discutir, porque yo le decía aquí a los amigos, definitivamente, hemos tenido aquí militares más de 80 años. Después tuvimos empresarios o comerciantes, como le llamo yo. Primero tuvimos el poder de los curas gobernando un montón de años. No, pero no como tal. Los próceres eran bueno, la mayoría, creo que eran curas. Pero ahí hay hasta bulevares y hay celebraciones en septiembre. O sea, lo hicieron, bueno, habría que analizarlo. Luego tuvimos periodistas, luego publicistas, fíjate. Lamentablemente en esa vorágine religiosa fusilaron al capitán general Gerardo Barrios. Lamentablemente. Sí, pero lo que quiero terminar es la idea, y aquí siguen los problemas. No, mire, perdone. Intereses terrenales. El mismo poder eclesiástico que estuvo en el poder. La oligarquía, el poder eclesiástico estaba. Por eso le digo que pero esa es otra discusión. No, pero sería bueno que le diéramos más amplitud a por eso, pero van a vencer. Pero yo lo que quería, pero si no vamos a ir aquí a la cruz y la espada de los conquistadores tampoco. Pero lo que quiero decir yo es que no, pues sí, pero en su momento. Lo que quiero explicar es que aquí ha habido de todo gobernando. Militares, comerciantes, empresarios, políticos, publicistas, periodistas, guerrilleros. ¿Verdad? El guerrillero, bueno, ¿y por qué no le damos aquí la conducción a un triunvirato de iglesias, pues? ¿Verdad? Por decir algo, porque no a filósofos. Prefiero los filósofos y los académicos. Bueno, hablamos. Prefiero eso. Toquemos ese tema futuro. Pero decía Jorgito lo de Funes, decía. Ese es importante. Está aquí entre la tercera pregunta y entonces habría que... Bueno, que sorprendió, esta semana sorprendió conocer la decisión del gobierno nicaragüense de otorgarle la nacionalidad al expresidente Mauricio Funes,
que de acuerdo a los primeros comentarios o información, él estaba en su carácter de asilo, ¿no? O asilado. Entonces, esto ha traído consigo reacciones muy diversas, entre ellas la del presidente Nayib Bukele, pues que en su momento dijo que realmente esto era incluso un error el que había cometido de cálculo, dijo, porque el hecho de estar asilado, no, ¿cómo es eso asilado y después teniendo ya la nacionalidad? Pero en fin, hay muchas figuras ahí jurídicas que... Veamos un poco el análisis político de esto, ¿no? Sí, sobre todo porque a la base de esto hay un proceso, un requerimiento de extradición, y entiendo que con esto pues se cierra yo creo que lo hace. El expresidente está tratando de encontrar todos los subterfugios y hacer uso de ellos legales para no enfrentar la justicia salvadoreña frente a todo lo que se le ha señalado. Yo creo que el nacionalizarse es simplemente porque en la Constitución nicaragüense no puede haber extradición de ningún nacional, y creo que con eso. Ahora, él tampoco puede salir de Nicaragua, porque donde vaya la difusión roja y las capturas le caerían y lo traerían para acá. O sea, va a tener una especie de Nicaragua de cárcel, si te quiere. Agradable, por cierto, porque sí, es sumamente agradable a Nicaragua, y de todo es una belleza. Entonces, pero bueno, esto desde el punto de vista político también tiene que ver, porque el presidente Bukele dijo que en los primeros 100 días o algo parecido, él iba a traer a este señor para acá a enfrentar a la justicia. Y frente a eso yo lo veo una situación ahora muy difícil. No me parece imposible, es un punto de vista de los abogados, pero hay tratados o hay una relación entre los gobiernos a través de la Corte Centroamericana de Justicia, donde un Estado puede presentar a la Corte una demanda frente a otro Estado en una controversia. Este caso pudiese ser eso. No sé si se podrá estirar hasta ahí, y teniendo en cuenta que El Salvador y Nicaragua son miembros de ese tribunal centroamericano. Es más, la sede de la Corte Centroamericana de Justicia está en Nicaragua, precisamente. O sea, si ahí hay una ruta, pues hombre, seguramente la deberá seguir la Fiscalía y los organismos que corresponden en El Salvador. Fíjate, Néstor, de que yo en esto, yo he dicho de que el presidente Bukele tiene un montón de temas fundamentales en los cuales debe de sentarse, ¿no? El problema de la seguridad, el problema del crecimiento económico y los empleos dignos, bueno, el problema incluso de la corrupción, mejorar la salud, la educación, el problema de la inmigración, etcétera. Pero fíjate que he entendido que aquí hay un trasfondo político electoral. El presidente está tratando de golpear más al FMLN para quitarle votos de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque fíjate, Mauricio Funes está en Nicaragua, ahí está cómodo, y por mucho que él desde allá opine, no está siendo amenazado directamente. Nayib Bukele es el presidente, él tiene toda la facultad para poder opinar. Entonces, ¿cuál es el elemento común? El FMLN. ¿Y cómo está el FMLN? Cuestionado, un partido político que ha sido golpeado y debilitado. Por lo tanto, ahí hay un objetivo también político de parte del presidente Bukele. Y en definitiva, hablando del caso específico, primero, Funes sí ha sido acusado de 4 o 5, no sé cuántos cargos, pero todavía ninguno lo han condenado, entiendo yo. O sea, todavía está en proceso. Y lo más importante de todo es de que al final mucha discusión jurídica puede haber, y el que puede opinar jurídicamente aquí es el doctor Salgado, obviamente, pero al final la decisión está en la voluntad del presidente Daniel Ortega. Al final llegamos a eso, y todo el mundo te dice, todos los implicados te dicen, sí, pero es que si Ortega decide, viene, y si no, pues ahí va a estar hasta que Ortega lo quiten o siga siendo el presidente. Ahora, es un problema político y jurídico. Político porque el presidente Funes está siendo acusado en los tribunales de El Salvador, con causa o sin causa, está siendo acusado de malversación, de corrupción, de otras cosas.
Y aquí en El Salvador, el problema, y creo que ahí tiene razón el presidente Funes, el problema es que en El Salvador no se ha llevado a cabo el procedimiento hasta las últimas consecuencias, porque según el presidente Funes no tienen todos los elementos probatorios para acusarlo de corrupción o de enriquecimiento ilícito. Ahí el papel lo tiene que hacer la Fiscalía, y quien tiene que contestar es la Fiscalía, porque la pregunta de cualquier ciudadano podría ser, bueno, ¿y por qué el juicio del presidente Funes está estancado? ¿Por qué no camina? ¿Por qué, a pesar de él estar en Nicaragua, de ser ya ciudadano nicaragüense, de haber estado asilado, por qué aquí en El Salvador no se llevó el procedimiento hasta dejarlo en estado de vista pública? Se podía haber hecho. ¿Y por qué en El Salvador no han aparecido personas que quieran mostrarse como acusadores del presidente Funes, si tanto es el deseo de meter a la cárcel al presidente Funes? Esa es la parte, digamos, salvadoreña. Ahora, en Nicaragua, el gobierno le dio la nacionalidad por naturalización al presidente Funes. Pero hay un elemento que ya están argumentando algunos aquí en El Salvador, que lo tendría que responder los abogados de Nicaragua. Si el presidente Funes era asilado, no era residente, sino que asilado, esos 2 años que le han acreditado el gobierno de Nicaragua al presidente Funes para gozar de la nacionalidad, estaría cuestionado. Por eso digo yo, no sé las leyes de Nicaragua. Tendría que ser un abogado nicaragüense el que lo explicara. Y ojalá que hubiera un abogado nicaragüense que nos esté viendo y que nos llame. ¿Por qué? Porque si está como asilado no era residente. Y entiendo que la Constitución dice que después de 2 años o 4 años o no sé cuántos años de residente, se le da la nacionalidad si la pide. El punto es que sea como sea, ya es nacional de Nicaragua. Y como nacional de Nicaragua, entra en una prohibición de la Constitución de Nicaragua de que no se puede solicitar la extradición de un nicaragüense por ningún motivo, y menos por delitos políticos o conexos con delitos políticos, aunque hayan cometido otros delitos comunes. Así es que yo creo que el problema está aquí en El Salvador, está con respuesta de la Fiscalía, que el señor fiscal nos puede llamar y aclarar cómo está el caso de Mauricio Funes, porque es un secreto. Aquí es un secreto de cómo está el caso de Mauricio Funes. Claro. Y que alguien en Nicaragua o algún abogado nicaragüense que estuviera aquí en El Salvador también nos llamara para hacer un poco de luz en este tema. Ok, voy a la pausa, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Somos paisajes. Somos gente. Somos El Salvador. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño de Turismo. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No sé si podemos tener este audio acá. Por cierto, en una declaración que diera recientemente el ministro de Seguridad, donde decía pues que la extradición del expresidente Mauricio Funes no depende de ellos, aunque explicó le encantaría ir a traerlos al aeropuerto, ¿no? A ver. Bueno, mira, respecto no, pero ¿cómo a es punto, eso?
O sea, no depende el ministro de ellos de Seguridad. Ministerio. Este es un proceso jurídico que entiendo Claro. que le... No, sí, no ¿verdad? depende. Pero que le encantaría ir a traerlo al aeropuerto. Bueno. Sí. Bueno, mira, yo quisiera que este tema, dar mi opinión. Ya hablaron la parte jurídica, no voy a tocar ese tema. Hay una Sí. abogada, y le agradezco mucho a don Fernando González que me envía este reporte. Hay una abogada nicaragüense que ha escrito un artículo, hay varios artículos, ¿verdad? Que dice en la prensa.com de Nicaragua, dice: nacionalización de Funes es anómala. Es decir, allá mismo están viendo que el procedimiento parece ser que tuvo ciertos vicios y por cual no lo están cuestionando. Perdón, tenía Sí, eso. bueno, fíjate que yo respecto a la parte jurídica ya está abordada, en la parte política hay algunos elementos, pero yo quisiera abordar desde un punto de vista, digamos, del punto de vista ético. Fíjate que el caso de Mauricio Funes, este personaje genera una gran cantidad de pasiones. Yo creo que mientras este tema no se resuelva, mientras Funes no enfrente la justicia, ¿verdad?, seguirá dañando la imagen del FMLN, definitivamente. Va a seguir impactando en la imagen del FMLN. Pero yo quisiera entender, ¿verdad?, por ejemplo, qué pasó, ¿verdad?, en este primer presidente de la transición de la derecha a la izquierda, porque fue realmente después, cuando lo ves en perspectiva, aunque se hayan dado algunas transformaciones en el país y mejoras sociales, digamos, su vida personal, su vida de escándalo, yo creo que afectó profundamente a la izquierda salvadoreña, no solo al FMLN, sino al pensamiento de izquierda salvadoreña. Yo recuerdo que Chafik Handal, por ejemplo, se oponía a la candidatura de Funes, férreamente, y él decía que el FMLN no iba a ser un partido escalera, que llegara alguien, iba a subir ahí y aprovecharse de eso, y él resistió esa posibilidad de que fuera Funes. Bueno, ahora fue posible eso porque murió Chafik. Si no, no hubiera sido posible. Pero bueno, se dio lo que se dio, llegó al poder y pasó lo que pasó. Si gobernó distanciado del FMLN. Y mira el daño que le sigue haciendo al FMLN. Y si no se resuelve esto, va a seguirla haciéndola. Mira, hay un principio de inocencia, pues, ¿verdad? Definitivamente, que ya entramos en la parte jurídica. Pero yo voy a la ética. Mira Lula. Cuando a Lula le anuncian que hay un proceso que le van a investigar por corrupción, por esto de Odebrecht, él se refugia en la sede del Petén en Brasil. Y entonces los cercanos le decían que había chance todavía de irse, de no aceptar la justicia, de fugarse, digamos, ¿no? Y él resiste 2 días y está afuera lleno de seguidores de Lula, y al final dice: bueno, voy a enfrentar la justicia porque estoy limpio. Y ahorita él está haciendo la lucha y la batalla legal. Lula, ¿por qué Funes, si él dijo que su referente iba a ser Lula? Así lo dijo cuando toma el mandato. ¿Por qué no siguió ese ejemplo de Lula? ¿Por qué no lo enfrentó? ¿Por qué no lo enfrentó? Mira, yo he leído las cartas que le ha mandado Francisco a Lula. Son una belleza de opiniones, de valores, de contenido. Son 2 cartas que le ha escrito el Papa Francisco ya a Lula. Y ahí está, y incluso él ha hecho su rol dentro de la cárcel, que ya casi toda la población brasileña ya casi lo está eximiendo de culpa. Bueno, Funes tiene que enfrentar la justicia porque su vida fue una vida de escándalo y porque le hizo un profundo daño a la izquierda salvadoreña y le sigue siendo un gran daño a la izquierda salvadoreña, independientemente de lo político y lo jurisdiccional. Eso creo yo. Les doy la palabra cuando regresemos. Voy a la pausa, regresamos con más. Tenemos la pausa última, entiendo, ¿verdad? Es que creo que voy con un poco... Así es, regresamos. Vamos atrasados. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, vamos a ver. ¿Tienes la palabra, Ramón? Sí, mira, yo creo que en esto, yo decía, aquí no es una cuestión personal ni jurídica, esto es un problema claramente político. El presidente Bukele necesita condiciones favorables para su gobernabilidad. ¿Dónde las va a encontrar? En la Asamblea Legislativa necesita una bancada amiga.
¿De dónde quiere sacar más votos para diputados? Del FMLN fundamentalmente. Necesita también... De los poquitos que quedan. Sí, de los pocos que quedan, quiere jalarlo. Y el presidente Bukele le dijo bajero, basura y de vil ladrón. Sí, ha habido un zipizape ahí, un poco bajero. La Corte Suprema de Justicia también no tiene que obstruir mucho. No tiene que obstruir mucho realmente también la gobernabilidad. Y por supuesto el Ejecutivo él tiene que tener una orquesta y en sintonía con lo que está haciendo. Entonces esto tiene un clarísimo objetivo: fortalecer la gobernabilidad del Ejecutivo en sintonía con el órgano legislativo y el órgano judicial. Ese es el fondo de todo este movimiento político del presidente Bukele, y el presidente Funes está cómodo ya respondiéndolo, pero el afectado directamente, el golpeado, insisto, va a ser el FMLN. Sí, tiene que distanciarse el FMLN. Jorge, es que ese es el punto. Ese es el punto. La responsabilidad también. Si a mí me dice que el secretario general del partido en su momento él dijo que le había recomendado que se quedara y evidentemente hicieron las gestiones para que Daniel lo tuviese en esa categoría, porque no, perseguido político. Los perseguidos políticos son perseguidos por el Estado, hombre. ¿Y por quién más? Y resulta, ¿cómo podía decir eso si precisamente el Estado estaba siendo administrado por el FMLN? Y él pertenecía en teoría, o era presidente, y fue presidente del FMLN. Creo que ahí hay una responsabilidad, y yo entiendo lo que dices tú en cuanto a que causa daño en el FMLN. Claro que sí. Sí, pero la tarea entonces es separarse, dejar claro cuál era el rol y la relación entre el presidente y el frente, y separarse y decir que fue un error el haber hecho esa recomendación y que el frente demanda que se haga justicia y se aplique la legalidad. Si no lo hace, los costos van a seguirle apareciendo. Es obvio. Pero es que mira, ahora hay un montón de cosas donde no está haciendo lo correcto. Imagínate toda la forma en que han llevado el proceso interno, la casi descalificación que han hecho con Óscar Ortiz. El frente está haciendo todo para salir más mal, si se puede decir así, en las próximas elecciones, para salir peor. No hay ninguna duda. Yo ahí sí no tengo ninguna duda. El rol que quiere jugar o que está jugando el gobierno actual, el presidente, etcétera, es acabarse el FMLN, y en eso coinciden incluso con la misma administración del presidente de los Estados Unidos, también en esa misma concepción. Yo no tengo ninguna duda. Yo lo que digo es que de no hacer y de no señalar, separarse de esa situación, pues simplemente lo termina el frente hundiendo, y creo que no conviene que un partido político como el FMLN, como una izquierda, una de las izquierdas, hombre, desaparezca, porque es necesaria una oposición sensata, responsable, patriótica en este momento, y ahí hay 23 diputados. Claro. Esas tareas y más de 50 alcaldes. Creo que hay una responsabilidad que la tiene que asumir la nueva dirección. Pero pueden terminar con 10 o menos si no se apartan de la avalancha. O sea, ponerse enfrente de Bukele con la fuerza que actualmente tiene es realmente insistir en seguirse debilitando. Esa es la situación que yo veo ahorita. Mira, yo en este punto yo quisiera, como puse el ejemplo de Lula, que se quedó y enfrentó, pero también hay casos de derecha. Por ejemplo, Puchinsky en Perú se quedó, enfrentó y renunció. Renuncia a la presidencia de Perú y enfrentó la justicia. Y así hay otros que lo han enfrentado y están dando la batalla jurídica. ¿Y a dónde está Puchinsky? En Perú está. PPK. No por eso, ¿pero qué? No, está en el juicio ahorita. Bueno. El juicio está en el proceso, pero por ejemplo, la Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, está ahorita en detención preventiva por el caso similar de Odebrecht, ¿verdad? Que recibieron dádivas. Pero mire el caso de Kirchner, Cristina Kirchner, que es un referente también de izquierda. Ha sido acusada por unos famosos cuadernos del motorista, que supuestamente iba escribiendo todo lo que hacía ella. Y esa es la gran acusación. Ella se rió de eso y dijo, voy a enfrentar la justicia. La está enfrentando y va muy bien. Y claro, ha ido ya a 2 presentaciones a los juzgados. Lo que quiero decir es que Funes tiene que enfrentar la justicia, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, quizás no crea en el sistema salvadoreño, ¿verdad? Póngase en el lugar de él. Es lo que ha dicho. Póngase en el lugar de él. Bueno, es que si tú estás limpio, tú le enfrentas.
Póngase en el lugar de él. Pero él ha dicho Ahí. que no cree en la justicia salvadoreña porque hay poderes fácticos Claro. que son los que deciden y lo quieren hundir. Ese es el argumento de él por lo cual se fue para Nicaragua. Bueno, vamos a estar a la expectativa realmente lo que pueda ocurrir de acuerdo a este nuevo acontecimiento que marca la figura de la posible extradición que en un momento también se tenía previsto. A ver, reflexiones finales en cuanto a lo que podemos esperar de esta vacación, porque ya estamos cerrando el ciclo de estos días. Doctor. Bueno, en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, deseamos muchas bendiciones a los magistrados, que el Señor les dé sabiduría para que ellos puedan hacer un excelente papel y que su prueba de fuego la van a tener en el año 2021, con las elecciones partidarias, elecciones de diputados, consejos municipales y parlamento centroamericano. Esperamos que presenten un buen presupuesto al presidente Bukele y que persuadan al presidente Bukele para que les dé los recursos necesarios para llenar todos esos vacíos que tiene el Tribunal Supremo Electoral y que pueden despertar sospechas. En cuanto al caso Funes, cada uno ve las cosas como le va en la fiesta. Y el presidente Funes ha tomado una decisión y esa es cosa muy personal de él. Aquí en El Salvador es donde nosotros debemos de llevar un proceso ordenado, un proceso creíble, un proceso con pruebas, porque mientras no se le compruebe que es culpable, sigue siendo inocente. Ok, vamos a ver. Nada más, otro, además de lo que he dicho, yo creo que hay otro elemento interesante a nivel jurídico y de la sala de constitucional ahora y de la Corte en general, pero la constitucional se refiere a ese caso del conflicto entre el empresario Salaverría y un banco. Es importante porque tiene que ver con una decisión jurídica. Sí. Hombre, enfrentarse al sistema bancario y a lo que significan ahora más que son inversiones externas, es una gran responsabilidad. El juicio ha continuado y ahora han dado el último paso de presentar un recurso de amparo a la sala. Hombre, me parece que el hecho de que se resuelva jurídicamente y respetando los derechos y el Estado de Derecho es un elemento clave para esta sala constitucional y obviamente para esta... De acuerdo. Corte. Aunque hubo unas denuncias, ahí. En ese caso, Jorge, hay un gran problema, porque el poder económico de los colombianos, que son los dueños de la vivienda, ese poder económico se ha manifestado ya aquí en El Salvador con varias visitas y es peligrosísimo. Ok. Peligrosísimo Pero eso es lo que va a resultar estos días. Desvirtuarse los derechos de don Antonio Salaverría por la presión que hay internacional de parte de... Pero antes que nos vayamos en esto, hay un tema que sí es importante y es que se ha hablado de la tercera etapa del plan de combate a la delincuencia. Fíjate que lo que yo esperaría en la vacación es de que se convierta en tendencia esa baja de los homicidios y que funcione este plan para que los salvadoreños estemos más tranquilos. Resultados muy positivos en eso. Bueno, señores, gracias por haberme acompañado. Gracias a ti. Se nos fue el tiempo. Este es todo por hoy. Vámonos a descansar lunes y martes y por supuesto usted aproveche el espacio para poderlo compartir en familia, aportar a esa pacificación más que necesitamos en el país. Practique deportes, coma saludable, vaya a la iglesia, en fin, tantas cosas bonitas que tiene El Salvador. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.